después del terremoto del 7 de noviembre, las comunidades afectadas muestran hoy un significativo avance en su reconstrucción. En De Frente con el Presidente se abordará el resultado del trabajo que han realizado las instituciones de gobierno para reconstruir las zonas afectadas. Bienvenidos una vez más al programa De Frente con el Presidente. Vamos hoy a hablar de lo que nos sucedió casi hace un año. El 7 de noviembre del año pasado tuvimos un terremoto que afectó a todo el occidente del país. Fue sensible en todo el territorio nacional a excepción de en el Petén. Los lugares donde más se afectaron fue San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, El Quiché y Retaluleu. Incluso Suchitepeques también fue de los departamentos que se declararon como en emergencia. Pero a un año después, lo importante es qué hemos hecho en este gobierno para lograr mitigar todos esos problemas que se dieron y todos los guatemaltecos que sufrieron como consecuencia de este terremoto. De las primeras acciones que nosotros tomamos después de haber recibido el informe oficial de la CONRED fue, primero que nada, integrar un equipo en el cual yo le pedí a la vicepresidenta del país, Roxana Valdetti, que se hiciera cargo de organizar los equipos, la forma como se iba a trabajar, y más que eso, también le pedí que le diera seguimiento constantemente. Hemos tenido en los gabinetes cada 15 días un reporte que es presentado por la vicepresidenta, dándole seguimiento a ver qué es lo que está caminando, qué es lo que va más atrasado y qué acciones son las que tenemos que tomar. A diferencia de los otros fenómenos naturales que han pasado en el país, en donde, bueno, sí, cuando se da el momento del fenómeno natural, pues hay movilizaciones, llega la ayuda, ya sea alimentaria o medicinas y una serie de cosas, pero conforme va pasando el tiempo se va quedando en el olvido y la obra que fue destruida, casas, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, centros de salud y más daños que se hacen también han quedado en el olvido. Resulta que nosotros encontramos todavía puentes que fueron destruidos con el fenómeno del Ágata y del Están. Encontramos obras que no se lograron construir o reparar. Y nosotros dijimos, no nos va a suceder en este gobierno eso. Vamos a poner el equipo que esté trabajando y hasta que esté terminado realmente lo que se destruyó o lo que se deterioró o lo que se arruinó, hasta ahí en ese momento vamos a terminar. Me está acompañando ahora Juan Carlos Monzón, quien está directamente con la vicepresidencia encargado de el tema de darle seguimiento cada 15 días a la reconstrucción. Juan Carlos, ¿cómo se organizaron? ¿Qué hemos hecho? ¿Y cómo estamos hasta el momento, después de casi un año ya prácticamente de haberse dado este terremoto? Señor Presidente, en base a las instrucciones giradas por su persona, a la señora vicepresidenta, de poder darle seguimiento y el acompañamiento respectivo al tema de reconstrucción en relación a el terremoto del 7 de noviembre, la señora vicepresidenta no solo se tomó el papel de darle el seguimiento correspondiente, sino que poder conseguir toda la ayuda correspondiente para todos los damnificados. Dado así de que se inició con un plan piloto de 45 viviendas, en las cuales todos los materiales y la mano de obra, el transporte, la señora vicepresidenta lo consiguió donado de los amigos empresarios amigos del gobierno. Así fue como se empezaron 15 casas en Sololá, 15 casas en Quetzaltenango y 15 casas en San Marcos. Lo de las casas lo vamos a platicar más despacio directamente con las unidades que han estado, los ministerios que han estado directamente, para que nos cuenten un poco a los guatemaltecos la experiencia de lo que les ha tocado vivir en este año a todo el personal que ha estado involucrado en eso. Pero en el tema de la obra pública que fue deteriorada
comisarías, escuelas, centros de salud. ¿Cómo vamos caminando con eso después de este año? Señor presidente, el equipo conformado por la señora vicepresidenta, encabezada por ella, por supuesto, no solo le dio el seguimiento a la vivienda, que por cierto va muy bien el avance en el tema de la vivienda, se le dio el seguimiento correspondiente a las escuelas, a los centros, puestos y hospitales de salud y a todas las instalaciones de gobernación que tuvieron deterioro. Le informo, en educación se reportaron 482 escuelas con daños severos, daños leves. Actualmente se ha avanzado bastante en todo lo que es las reparaciones por funcionamiento que tiene el Ministerio de Educación. El proceso que está por parte de la UCE, específicamente con el Ministerio de Comunicaciones, pues también se le ha dado bastante apoyo. Va un avance administrativo bastante avanzado, pero tenemos algunas ciertas, no deficiencias, sino que pormenores que se tienen que sufragar en las distintas instituciones del Estado para poder cumplir con el desarrollo de la construcción de estas escuelas. Pero ha ido avanzando, hay un seguimiento y vamos a seguir con este seguimiento que le estamos dando cada 15 días hasta que las escuelas estén terminadas, arregladas, todas las que sufrieron daños. El seguimiento se le está dando, no hemos parado nada, el proceso administrativo y la ejecución van de la mano, así que, y en el reporte de cada 15 días que damos con la señora vicepresidenta, se da fe de todo el avance que se han tenido en las escuelas, en centros de salud y en el área en las instituciones de gobernación. Pero yo creo que esto es bien importante. Primero, hay un seguimiento que se da cada 15 días por parte de la vicepresidencia y además de eso se le reporta al gabinete para que todos estemos enterados. Luego, esto incluye a diferentes ministerios y a diferentes instituciones, incluyendo el Infon también, que tuvo que ver el tema del saneamiento de aguas y de drenajes, que también es parte del seguimiento que le estamos dando a todas estas instituciones. Y tercero, hay un esfuerzo que se hizo desde el primer momento, que ya nos contó Juan Carlos Monzón, en donde de entrada se ahorraron 46 millones, que nos sirvieron para poder llegarle a más gente que sufrió daños en sus viviendas. Recordemos también que al inicio nos reportaban un número que fue creciendo y que llegamos finalmente hasta 7,000 viviendas, ¿no? 7,310 viviendas con daños severos y leves. ¿Qué es lo que nosotros esperamos ahora, a finales de este año, haber avanzado significativamente en lo que es las viviendas, pero también en lo que es la infraestructura pública al servicio de los guatemaltecos? Vamos a entrar a conocer un poco más los detalles de cómo se están construyendo estas 7,310 casas que nos informa Juan Carlos, que fueron las que salieron afectadas, y las familias que esperan que para diciembre puedan estar en su casa, en su nueva construcción, disfrutando con toda su familia. En segundos, casas y edificios se derrumbaron como castillos de naipes en 8 departamentos de Guatemala. Un terremoto sacudió el país. Ante la catástrofe, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina respondió. A través de un monitoreo en el área se estableció que 482 escuelas fueron dañadas, 47 edificios de salud entre hospitales y centros asistenciales y 10 edificios de gobernación que incluyen estaciones policiales quedaron totalmente destruidos. El proceso de reconstrucción empieza primero buscando los mejores productos. Las casas están construidas con el mejor block, con el mejor hierro del mercado, con los mejores productos que pudimos haber encontrado. Que nos estamos ahorrando el 53% de los productos. Estamos comprando al que fabrica. Estamos comprándole a la persona que fabrica los productos y eso nos da que estamos ahorrando 53% solo en los materiales. El gobierno destinó alrededor de 184 millones de quetzales para la construcción de edificios de salud, 179 millones para edificios de gobernación y 214 millones para la reconstrucción de escuelas. Hay unas que sí se dañaron un poco más, que son las que ya se están reparando.
y las que tienen más daño, que hay que demoler algunas situaciones de la infraestructura escolar, pues esas son las que llevan más tiempo porque llevan más planificación. Los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica en San Marcos ya cuentan con un centro de estudios totalmente reconstruido. Realmente hemos visto mucho apoyo de las autoridades, hemos visto mucho apoyo del gobierno, hemos visto no solo para educación, sino para salud, para viviendas. Y yo creo que en los años que tengo de estar acá, este ha sido uno de los años en que más hemos recibido apoyo, porque no solo ha sido en cuanto a infraestructura, sino que también en cuanto a material para los estudiantes. La reconstrucción en los centros de salud también está avanzando. La estructura física del hospital sí fue bastante dañada por este acontecimiento del 7 de noviembre. Más que todo fue en paredes, cielo falso y luminaria, que fue lo que cubrió la primera fase de la reconstrucción, la cual ya va en un 90%. Ya cielo falso y lo que es el techo ya ha sido cambiado en su totalidad. Solo en algunas áreas lo que hace falta es la iluminación. Desde que ocurrió el terremoto, la reconstrucción ha ocupado un espacio en la agenda del Ejecutivo. El mandatario Pérez Molina mantiene el compromiso de declarar concluida la fase de reconstrucción hasta que todos los pobladores afectados cuenten con una vivienda digna. Bienvenidos nuevamente en este segundo segmento del programa de Frente con el Presidente. Vamos a continuar hablando de qué hemos hecho después del 7 de noviembre del 2012, cuando se dio el terremoto que afectó especialmente el occidente de nuestro país. Está conmigo ahora Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones. Gracias, Alejandro, por estarme acompañando. Y el ministro de la Defensa, gracias a Manuel López Ambrosio también por estarnos acompañando. Alejandro, los primeros días hubo una serie de actividades que hubo que hacer muy rápidamente para poder darle respuesta a la gente, especialmente a la gente que estaba más afectada con el terremoto. ¿Qué fue lo que le tocó al Ministerio de Comunicaciones entrar a hacer en esos primeros días después del 7 de noviembre? Bueno, presidente, como usted bien sabe, los primeros días fueron días importantes de trabajo. La primera etapa fue todo el proceso de remoción de escombros de las carreteras y la limpieza de las carreteras. Logramos tener una respuesta muy rápida. Prácticamente los guatemaltecos que circulan en el área occidente del país, que circulan hacia San Marcos, no pudieron percibir la magnitud de lo que sucedió en las carreteras por la velocidad en lo que se limpiaron las mismas. Esto se debió en gran medida porque teníamos cerca de 200 máquinas en diferentes sectores del occidente del país y lo que se hizo fue concentrarlas de manera inmediata para poder atender esa emergencia. Eso fue lo primero, liberar las rutas, que los guatemaltecos pudieran circular, que no hubiera pánico en relación a que no podían llegar hacia San Marcos, que no se podían movilizar dentro de las aldeas. La segunda gran tarea fue la limpieza de los escombros. De la misma manera que se movilizó maquinaria para poder atender la limpieza de las carreteras, se movilizó maquinaria de todo el occidente del país para hacer un comando de trabajo que nos permitió prácticamente en 30 días tener limpio San Marcos. Pero más que tener limpios San Marcos de escombros en los primeros 30 días, mandarle al mensaje a todos los vecinos de San Marcos, no importando si eran de la cabecera o de los municipios, que había un gobierno presente, que se estaba trabajando las horas que fueran necesarias y realmente los vecinos sintieron esa presencia de los trabajadores, de las maquinarias que permitieron, repito, en 30 días prácticamente tener limpio San Marcos y entrar a la siguiente etapa, que es la etapa de la reconstrucción. Al general López Ambrosio, que también le tocó entrar en estos primeros días, ¿cuál fue la experiencia de ustedes como ejército? Bueno, sí, señor presidente, nosotros el 7 de noviembre del año pasado desplegamos a un contingente militar entre oficiales, especialistas y soldados para cubrir la emergencia. Ahí en ese contingente iban diferentes unidades
llevábamos a la unidad humanitaria de rescate. La responsabilidad de ellos era encontrar personas que estaban soterradas, habían 11 en total, 7 en Quetzaltenango y 4 en San Marcos, y esa unidad trabajó muchos días y hasta que cumplió su misión de encontrar a la última persona, se retiró. La otra unidad que llevamos al área fue el Cuerpo de Ingenieros. Ellos hicieron ya, principalmente en Sololá, un trabajo similar al que hizo el Ministerio de Comunicaciones en San Marcos. La otra unidad fue las Fuerzas de Tierra. Ahí llevamos personal para que trabajaran en el levantado de datos, de establecer cuáles habían sido los daños ocasionados por el terremoto. Y un cuarto contingente que era un grupo de oficiales y especialistas que fueron a 105 municipalidades para apoyar en los COE municipales que se habían organizado. Inicialmente ese fue el trabajo y el contingente militar que nosotros desplegamos al área. Yo personalmente pues tuve la experiencia de estar ahí, yo era su jefe del Estado Mayor y yo tuve que hacerme cargo de las unidades militares en el área. Después de eso pues ya empezamos con el proceso de reconstrucción ya específicamente con el personal del Cuerpo de Ingenieros. Un tema muy importante que afectó fue a las familias que perdieron su casa, que tuvieron daños de diferente nivel, digamos, en cada una de sus casas. Y para eso fue que se empezaron a conformar las unidades que iban a ir a hacer la reconstrucción de eso. Alejandro, ¿cuál es la experiencia después de esto? ¿Cómo avanzaron? ¿Cómo le tocó organizar y cómo le tocó que se le pudiera empezar a dar la respuesta muy rápido a las familias que salieron afectadas? Bueno, básicamente en San Marcos, que fue el área de responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, nosotros desplegamos prácticamente a 10 de las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones. Eso significó demoler más de 1.800 viviendas, tener más de 150 maquinarias trabajando en el lugar, tener más de 100 camiones haciendo toda la limpieza de escombros, que fue la etapa inicial, pero después viene la etapa más complicada, que es el proceso de la reconstrucción, porque eso obliga a primero crear un centro logístico para poder atender todos los municipios donde se va a trabajar y se va a hacer la intervención. Para eso tuvimos un centro logístico principalmente en San Marcos Cabecera y otros 4 centros en los diferentes municipios que se atendieron. Y obviamente el inicio fue un poco más lento de lo que el día de hoy tenemos. La logística de movilizar cerca de 100 trailers todas las semanas para llevar lo que es el block, para llevar lo que es el cemento, para llevar el hierro. Inicialmente fue una logística que fue empezando lenta, pero que a la semana realmente ya era una logística muy bien organizada. Yo quisiera compartir con los guatemaltecos y contarles, nosotros hemos movilizado solo en San Marcos 2 millones de blocks al día de hoy. Eso significa una logística enorme. Se han movilizado 140,000 sacos de cementos, es decir, hay una logística constante donde nos ha permitido dar una respuesta a la población. Usted hizo un compromiso con los vecinos de San Marcos, un compromiso que estamos muy cerca de cumplir, que es que el 24 de diciembre puedan pasar todos los vecinos que fueron afectados en San Marcos en su casa. En una casa que está de más decirlo, todas las instituciones que hemos estado trabajando hemos puesto una especial atención y un especial cariño. Son casas muy bien terminadas, son casas donde hemos hecho un esfuerzo que va más allá de lo que es una casa tradicional que se hace por parte del Estado de Guatemala, y las familias lo agradecen. Hemos podido ver esa sonrisa de la madre que recibe la casa, esa alegría de los niños de tener una casa y un lugar digno donde poder vivir. Así que estamos muy cerca. Este 7 de noviembre esperaríamos estar entregando 2,000 casas y con eso estarnos acercando a la meta de poder entregar 2,500 casas en San Marcos y con eso cumplir esa meta que usted estableció. Bueno, yo creo que esto es importantísimo. Al Ministerio de la Defensa, a través del Cuerpo de Ingenieros, le tocó hacer ese trabajo también en el departamento de Sololá. Una experiencia valiosa, diría yo, al general López.
Por supuesto, señor presidente, nosotros en Sololá fuimos a construir 649 casas. Y yo, pues que tuve la experiencia de estar ahí, pude ver cómo se fueron transformando las caras de los ciudadanos. Al inicio, pues una cara de tristeza, de desolación, de angustia. Después se convirtió en una cara de esperanza cuando usted llegó con la señora vicepresidenta y ofrecieron que se iba a trabajar y que no se iba a descansar hasta que se finalizara. Y ahora que ya estamos entregando las casas, pues hay una cara de satisfacción, de alegría, de realmente estar muy contento y satisfecho de que se está trabajando realmente cumpliendo con lo que usted dijo. Las casas que le fueron asignadas al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de la Defensa están y van a ser terminadas, como nosotros lo dijimos, a finales de este año. Vamos a terminar de contarles todo este proceso de reconstrucción que se ha hecho, que ha tenido una supervisión constante, que hay un reporte cada 15 días en el gabinete y que no vamos a descansar hasta que esté terminado la última obra que haya sido afectada por el terremoto del 7 de noviembre. El 7 de noviembre del 2012, Guatemala vivió uno de los movimientos sísmicos más fuertes de su historia. El sismógrafo registró 7.2 grados en la escala de Richter. El departamento de San Marcos, ubicado a 250 kilómetros de la capital, fue uno de los más afectados. Este suceso dejó cientos de casas colapsadas y a miles de guatemaltecos sin vivienda. La respuesta del gobierno del presidente Otto Pérez Molina fue inmediata ante esa tragedia. La experiencia más grande que tuve por este terremoto es de que fue un arduo trabajo, juntamente con nuestras autoridades locales, podría decir, municipales, gobernador y nuestro gobierno y nuestra vicepresidenta, porque sin ellos no hubiéramos podido lograr esta gran ayuda, gran beneficio. A un año de la tragedia, los afectados agradecen la rápida ayuda del gobierno. Sí, estamos muy agradecidos con él porque muchas ayudas que sí ha ayudado a varias gente aquí con sus casitas que están viviendo ahí en sus nuevas casitas que les hicieron. Pero sí le agradecemos bastante al señor presidente. La habilitación de albergues y proveer de alimentación, salud, abrigo y seguridad para los damnificados por el terremoto fue prioridad para el gobierno. Nosotros habilitamos aproximadamente 150 albergues en los 9 departamentos que salieron afectados, dando asistencia humanitaria. Esta fue una labor bastante ardua, ya que se movilizaron 773 toneladas de alimentos, agua y cobijo para estas personas. Para los pobladores de San Marcos que habían perdido todo, era difícil creer que alguien les podría ayudar. Pero el compromiso del gobierno del presidente Pérez Molina en apoyarlos se está cumpliendo. Vamos en este tercer segmento a terminar de platicar con los dos ministros que me están acompañando y a mostrarles algunas conclusiones de lo que se ha hecho durante este primer año después del terremoto del 7 de noviembre. Alejandro, la logística y la organización del personal para poder darle respuesta a todas estas familias fue complicada desde el inicio, bueno, y sigue siendo todavía porque hay gente que ya lleva un año de estar viviendo allá en San Marcos. Sí, presidente, realmente yo creo que es algo sin precedentes lo que se ha hecho. Realmente tuvimos que movilizar personal de muchos municipios y departamentos del occidente del país. Personal que va desde el supervisor, que pasa por el maestro de obra y que llega al mismo albañil, ya que en San Marcos, cuando se dio la emergencia, no se tenía la suficiente mano de obra. Con el tiempo logramos ir capacitando muchos de los vecinos que fueron afectados, muchas de las familias que fueron afectadas y hoy por hoy parte de esa mano de obra
son esas familias que están trabajando en la construcción de su casa. Realmente si hay que dar un reconocimiento, es esa familia que ha contribuido, que ha estado a la par construyendo, que ha preparado comida para nuestra gente, porque obviamente en las primeras etapas fueron noches de mucho desvelo, de trabajar no importando las horas, pero realmente las familias han contribuido de manera importante. Al día de hoy hay más de 1000 albañiles de manera permanente trabajando en el área de San Marcos y cerca de 150 supervisores que van desde ingenieros a supervisores que están en el área haciendo el trabajo que corresponde. Y una experiencia similar también de General López en el Ejército. Sí, señor presidente. Bueno, nosotros estamos ahorita en Quetzaltenango, vamos a completar 2.334 casas en total. Estamos ya casi finalizando el proceso y realmente experiencias muy agradables en la convivencia que ha habido con la población. Porque además de que tuvimos la oportunidad de darle empleo a muchas personas del área, también los comprometimos a ellos mismos, porque les dimos los materiales para que ellos los cuidaran, para que ellos se encargaran, se fueran los responsables de velar porque sus materiales estuvieran completos y que estuvieran en el momento en que fueran a necesitarse. Apoyaron mucho en el traslado de esos materiales, de tal manera que realmente hubo una convivencia muy amena, muy agradable con toda la población. En Sololá, que tuvimos la primera experiencia, ahí cubrimos 14 municipios y ahora estamos cubriendo 24 municipios en Quetzaltenango. Esto ha sido muy importante. Les quiero contar a los guatemaltecos que en compra de materiales se han gastado 168 millones, para reconstruir todas las escuelas son 214 millones, para los puestos, centros de salud, dispensarios, hospitales, 184 millones, las comisarías y estaciones de policía y gobernación departamental son 179 millones, lo que nos sube a un total de 749 millones, algo que no teníamos previsto en el presupuesto, algo que le tuvimos que dar respuesta no con el presupuesto del año 2012, sino con el presupuesto de este año 2013 y que tuvo que incluirse en los diferentes ministerios. Esto ha sido muy valioso y creo que nos sirve de experiencia a los guatemaltecos que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien hechas. Creo que ese servicio que se ha demostrado también por, en este caso, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de la Defensa, pero también por otras instituciones que han estado presentes, que han hecho lo propio, en este caso los gobernadores también departamentales que mostraron todo su empeño para servir a los guatemaltecos de sus departamentos, los alcaldes, las autoridades, los comités que se organizaron, la misma población que estuvo presente, es una muestra que los guatemaltecos podemos salir adelante de situaciones tan difíciles como las que nos tocó vivir el 7 de noviembre. Yo quiero agradecerle a Alejandro Sinibaldi por estar compartiendo conmigo y también al general Manuel López Ambrosio, decirles a los guatemaltecos que aquí este gobierno está comprometido para seguir trabajando con toda la entrega, con todo el esfuerzo y con cualquier sacrificio que sea necesario para servir a los guatemaltecos, no solo en las épocas de emergencia, sino diariamente, que es nuestra obligación, que sabemos que es nuestra obligación y que nos vamos a esforzar para poderlos servir de la manera como los guatemaltecos se merecen y poderles dar los resultados y que puedan tener la confianza en que es un gobierno al servicio de todos los guatemaltecos. Gracias por acompañarnos en el programa de Frente con el Presidente y espero verlos dentro de 8 días. Se nos vino todo encima, ya no nos pudimos detener, nos caímos los tres y solo nosotros los tres estábamos, no había ninguno del otro pues, pero gracias a Dios aquí estamos. Este es el relato de Lidia Manuela de León, que vivió el terremoto ocurrido en San Marcos el 7 de noviembre de 2012. Ella perdió su casa. Ahora se siente contenta porque habita en su nueva vivienda. Y el gobierno, que Dios lo bendiga, porque
Ya levantó todas las casas que cayeron, ya todos los vecinos ya están bien contentos, pues. La familia de León Ponciano tiene una casa donde viven seguros y dan gracias a las autoridades del gobierno porque nunca los olvidaron. Mi casita era así, era sencillita porque nosotros nunca hicimos una casa de lujo. Yo pensaba no tener mi casita así, porque no había facilidades, pues. Pero gracias a Dios que ellos tuvieron esta amabilidad de habernos mandado esta nuestra casita, yo estoy bien feliz.